Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a ver el funcionamiento completo de un mercado de perpetuos y es que vamos a ver todos los mecanismos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar perpetuos. Y es que mucha gente utiliza estos perpetuos, pero el 80% de la gente realmente no conoce todos estos tecnicismos y mecanismos que tenemos que tener en cuenta. No para ganar, sino para no perderlo, que yo considero que es algo muchísimo más importante. Este es el contenido que vamos a ver y quiero que sepáis que vais a tener ahí abajo las líneas de tiempo para que os podáis mover como queráis. Y también deciros que si queréis aumentar la velocidad de reproducción podéis hacerlo para que así el vídeo se os haga más ameno, y también por último quiero pediros un like, y es que así apoyáis muchísimo al canal y podemos expandir el sector a muchísima más gente, ya que actualmente somos 4 personas que estamos aquí y al final esto es un sector muy nicho, por lo que ese like que tú me dejes yo te lo agradezco un montón. Vamos a comenzar definiendo qué es un perpdex, ya que al final un perpetuo es una palabra que suena mucho en el sector financiero, pero realmente no tenemos una definición clara. Y es que un perpetuo al final en lo que se basa es en comprar contratos. Tú no vas a comprar el token subyacente o el commodity subyacente, por ejemplo, en el mundo tradicional se compra petróleo, oro, plata, etcétera, etcétera. Tú no vas a comprar este commodity como posesión a tu nombre, sino que vas a comprar un contrato que asegura que tú tienes esa pertenencia, pero realmente no la tienes. Es como tener un cheque. Ese cheque verifica que tú tengas eso, pero no lo tienes. Pues en este sector ocurre lo mismo. Si yo voy a un mercado de perpetuos, por ejemplo Hyperliquid, que es en el que nos vamos a basar, y yo meto una operación de $2000 de compra en Bitcoin, yo no tengo esos Bitcoins en mi cartera. Yo tengo Bitcoin como un cheque que verifica que yo tengo esa posesión. Y el momento en el que yo quiera reclamarlo, vendo ese cheque y ahí reclamo mi dinero. Por eso se llaman mercados de perpetuos, porque tú compras el contrato y te lo dejas en tu cartera, en tu protocolo que tú estés utilizando el tiempo que quieras. No va a haber nadie que te diga, vale, este día vas a tener cierto vencimiento. En el mundo tradicional, esto sí ocurre con los futuros, y es que tú sueles comprar los contratos a vencimiento. Por ejemplo, compras petróleo, puedes especular con los futuros del petróleo, pero llega un punto en el que ese contrato vence. Aquí no ocurre eso, y es que no tenemos vencimiento. Es completamente indefinido el periodo en el que tú quieras tener ese contrato. Lógicamente, evitando que te liquiden o evitando cualquier mecanismo que luego veremos que te pueda hacer perder. Como no tenemos contratos de vencimiento, tenemos una cosa que es la tasa de financiación, que los que estéis por aquí ya sabréis de sobra la de malabares que hacemos para poder generar rendimiento con esta tasa de financiación. Y es que también se denomina funding rate. De hecho, para este apartado, luego vamos a dedicar un apartado entero, como digo, para hablar de este funding rate. Así que no os preocupéis porque esto es un poco confuso, pero lo intentaré explicar de la forma más sencilla posible. Otra cosa que tenemos que recalcar es que los perpetuos no son solamente Binance, Bybit, BitMEX, BitGet, etcétera, etcétera, cualquier cosa que empiece por bit. No, tenemos exchanges centralizados, que sí, Binance, Bybit, etcétera, etcétera, pero también tenemos la narrativa de los perpetuos descentralizados, que de hecho, si estáis por el canal, sabréis de sobra que lo que más mencionamos son los perpetuos descentralizados. Luego veremos sus diferencias, pero esto tiene que tener muy claro, porque todo lo que yo voy a contar de forma práctica lo vamos a utilizar basándonos en los perpetuos descentralizados. De hecho, para ello vamos a basarnos en los documentos de Hyperliquid, que es el perpetuo con diferencia más grande de todos, y considero que es el necesario que utilicemos para hacer el tutorial, porque así va a quedar mucho más claro y va a quedar a modo general mucho más intuitivo que si lo hago con uno que nadie utiliza. Cabe aclarar que aunque tú no tengas la posesión en tu billetera de estas monedas, porque es un contrato, como he dicho antes, es un cheque que tú le compras a otra persona, ya veremos el funcionamiento, eso no implica que tú no tengas propiedad de ese dinero. Cuando tú utilizas un exchange centralizado, lo que se suele decir, la analogía, es decir, que como tú no tienes ese dinero en tu billetera, no te pertenece. En cambio, en un descentralizado sí te pertenece porque tienes el cheque que lo avala
y nadie te lo puede confiscar porque todo funciona vía on-chain. A modo general tenemos dos distintos. Primero tenemos los exchanges tradicionales que serían Binance, Bybit, Bitget, KuCoin, Binex, MEX y un montón más de exchanges que ya todos conocemos, los cuales tienen implantado su mercado de futuros, el cual funciona de forma centralizada. Es decir, ellos son los que controlan todo el funcionamiento y ellos tienen la propiedad para poder alegar cualquier tipo de cosa que ocurra. Entre ellos, lo que suele haber es la verificación de identidad, que es el KYC, que todo el mundo tiene que pasar de forma obligatoria para poder entrar en este tipo de exchanges, sobre todo si vas a comprar. Y luego, por otra parte, tenemos los descentralizados, que son a los cuales les damos más foco en el canal, porque al final, pues todos tienen sus programas de incentivos y los podemos utilizar para generar rendimiento. Quiero decir que yo no voy a basarme en el apartado de rendimiento, de hecho el 90% de los vídeos son mencionando formas de sacar rendimiento, pero hoy lo que quiero hacer es explicarlo de forma didáctica para entender el mecanismo y ya luego, si te interesa, pues te metes más profundamente en las estrategias para sacarle rendimiento. La diferencia más grande que tenemos de estos perpetuos descentralizados suele ser la privacidad, y es que tenemos protocolos que utilizan libremente la cadena de bloques y ahí podemos ver todas las transacciones. En cambio, luego tenemos exchanges que aunque sean descentralizados, tienen libros de órdenes ocultos y son en general más privados, para que así las ballenas que quieran meter cantidades grandes no puedan ser trazadas, no porque estén haciendo una mala praxis, sino porque no quieren que otras personas vean sus operaciones para que a estas le manipulen y les liquiden su posición. Ahora me diréis, Denis, vale, ya me has dicho que hay muchísimos perpetuos disponibles, capaz te has metido en la tabla y has visto que hay un montón. Y ahora te va a entrar la indecisión de decir, vale, ¿y qué hago? ¿Cuál utilizo? ¿Utilizo el número 1? ¿Utilizo el que me da privacidad? ¿Utilizo el que tiene 0% de comisión? ¿Qué hago? Pues bien, yo he decidido categorizarte aquí los top perpetuos. Top en el sentido de categorías porque están en el top mayor y al final pues son los que te van a brindar más seguridad. Entre ellos el número 1 que es Hyperliquid, Aster, Lighter o Extended. Yo a modo personal lo que te recomiendo si quieres utilizar perpetuos, mírate algún que otro vídeo en el que cuento lo que hago con estas estrategias y de ahí tú sacas tu propia conclusión. Otra cosa que te voy a comentar también es que te metas en el Discord que tenemos de la enciclopedia y aquí vas a poder entrar y pues preguntar a la comunidad qué recomienda, qué perpetuo es el mejor ahora para generar rendimiento, etcétera, etcétera. Sobre todo, depende en qué momento veas este vídeo, pues seguramente va a ser mejor un perpetuo u otro. El top número 1, que sin duda va a ser el mejor, es Hyperliquid, el cual yo siempre voy a recomendar porque las comisiones son bastante aceptables comparadas con un exchange centralizado como puede ser Binance, Bybit o cualquier otro mercado de futuros centralizado y además pues también tenemos muchísimos incentivos que luego voy a contar y vais a ver que Hyperliquid es de los mejores que podemos utilizar. Además que está en el puesto número 1 con diferencia. Tienen mucho más volumen, mucho más valor bloqueado, tienen bastantes tokens disponibles y tienen un interés súper alto, 4 veces mayor que el segundo. Contado ya todo esto acerca de los protocolos y tal, vamos a entrar un poquito más en los mecanismos generales que todos estos perpetuos tienen en común. Y es que, como os he dicho, vuelvo a repetir por si alguien se lo ha saltado, vamos a comentar los documentos de Hyperliquid, porque es el perpetuo número 1 descentralizado. Pero que sepáis que todo esto que yo os voy a contar, aunque yo utilice la interfaz de Hyperliquid, todos son exactamente igual. De hecho, aquí tenemos a Hyperliquid y aquí tenemos a otro perpetuo. Y podéis ver que la interfaz es exactamente la misma. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier otro mercado porque todos son copias de los demás. Lo primero que quiero comentar, y creo que es algo muy importante, son los tipos de precios, porque tenemos muchos perpetuos. Pero claro, ¿cómo se hace para determinar el precio que tiene algo? Es decir, habiendo tantos mercados, ¿cómo se hace para determinar individualmente y de forma unitaria el precio justo que tiene algo? Es algo bastante complicado porque a lo mejor en China compran a un precio y a lo mejor en Estados Unidos compran a otro. ¿Cómo hacen para llegar a un consenso? Y es que para responder a esta pregunta, pues tenemos que irnos a este apartado donde tenemos aquí categorizados los dos tipos de precios que hay, que generalmente se les suelen llamar de esta manera. Tenemos que entender que un mercado de perpetuos siempre, como mínimo,
va a tener dos precios distintos. Primero vamos a tener el precio del libro de órdenes, que este es el más lógico, es el precio en el que tú vas a comprar aquí en este libro, donde la gente va metiendo operaciones para que se ejecuten. Y luego tenemos otro precio que es el precio oráculo, que es una media que se saca de todos los exchanges para poder reportar un precio justo. Este precio oráculo, que es el precio real, entre comillas, porque es una media ponderada de todos los exchanges distintos que hay, es decir, lo que hace Hyperliquid es venirse al precio de Binance, venirse al su propio precio de Hyperliquid, venirse al precio de Bybit, y entre todos estos precios que tenemos distintos sacan una media, y de ahí llega el oráculo. Al precio oráculo también se le suele llamar precio índice, porque índice es como hacer la media de muchos otros y los guardan en ese índice y de ahí sacan un precio. Y también al precio del order book, que es el que acabáis de ver, que es el precio real, entre comillas, el precio al cual tú vas a meter la operación, ese se llama mark price. O también, como a mí me gusta llamarle, el precio del order book. Vosotros tenéis que tener en cuenta que cuando utilicéis un mercado de perpetuo, quizás ves un precio, pero luego lo compras a otro. De hecho, esta es una de las razones por las que la gran mayoría de gente acaba perdiendo. Y es que tenemos precios mentira. Luego veremos por qué. Y es que esto es principalmente por el spread. Pero vaya, tú te puedes fijar aquí ahora mismo en Hyperliquid que el precio oráculo de Bitcoin es de 95.442. En cambio, el precio del libro de órdenes es de $3 menos al precio real. Esto es una diferencia irrisoria y al final esto es completamente redundante. Pero hay veces que se crean muchas ineficiencias entre el precio oráculo y el precio de mark price. Por ejemplo, fíjate, aquí estamos en otro mercado de perpetuos y podemos ver que el precio de Bitcoin es de 345. En cambio, el precio oráculo es prácticamente de $50 más. Es decir, que dependiendo de dónde compres Bitcoin, te va a salir mucho mejor hacerlo en un sitio que en otro. Y esto es por pura oferta y demanda. De hecho, Hyperliquid, por si os interesa, concretamente lo que hace para sacar su precio oráculo es sacar la media ponderada de todos estos exchanges. Lo que hacen es irse al mercado de futuros de Binance, OKX, Bybit, Kraken, KuCoin, Gate, MEX y su spot de Hyperliquid, que lo tenemos aquí, que es más o menos pues otra forma de medir el precio justo, porque el spot no tiene apalancamiento, no tiene tasa de financiación, no tiene nada. El spot es la forma más pura de comprar Bitcoin. Así que también le añaden como índice al precio oráculo y de ahí sacan esta ponderación. El precio de Binance lo cuentan como un por 3 y luego estos van poco a poco decayendo hasta que lo acaban ponderando al 1. Es decir, toman el precio de Binance a un por 3, luego Bybit a un por 2, Kraken a un por 2, MEX a un por 1 y luego sacan la media de todos esos precios que ellos han sacado. Y cuando se da este precio oráculo, pues se muestra en la pantalla y aquí lo podemos ver. Este precio oráculo es un poco tramposo porque realmente no nos sirve de nada más allá que como indicativo para que no compres el precio de Bitcoin súper bajo. Imagínate que en el mark price el precio es de $1.000 menos al precio oráculo. Si tú metes un short, lo más probable es que pierdas porque estás comprando a un valor mucho más bajo del real. Así que la gente lo que tiende a hacer es arbitrar este precio mark y oráculo. Es decir, si el precio oráculo es mucho mayor al mark, pues la gente mete órdenes de compra en Hyperliquid para así redondear el precio al mismo. Habiendo ya comentado los tipos de precios, vamos a pasar a los tipos de órdenes. Y es que tú puedes meter muchísimos tipos de órdenes distintos a la hora de utilizar un mercado de perpetuos. Generalmente la gente lo que hace es ir a ciegas y comprar, por ejemplo, $1.000 en Bitcoin. Lo compran a mercado, le meten la opción de compra, lo compran y listo. Y lo tienen aquí abajo en su posición. Eso es una opción. Pero tenemos distintas opciones que va a depender de un caso u otro, va a ser mejor. Entre ellos, yo he decidido categorizarlos estos tres. Realmente tenemos bastantes más porque al final podemos darles tantas vueltas como queramos. Podemos meter una orden con un take profit, con un stop loss, no hacerlo, sí hacerlo, mitad, en fin. Estos tres son los que yo considero que se van a utilizar en mayor medida. De hecho, en este orden, casi siempre lo primero suele ser mercado, luego suele ser límite y a lo mejor también órdenes swap, que son órdenes muy concretas que en ciertas situaciones las podemos utilizar. Las órdenes a mercado yo creo que todo el mundo las conoce y es que al final tú lo que vas a hacer es meter una orden y comprar automáticamente el primer precio que vea. Por ejemplo, yo quiero meter una orden de $1.000 en Bitcoin, tengo la orden a mercado,
le voy a meter la operación y nada más yo le dé al botón, se me va a abrir la posición. La meto y aquí abajo voy a tener mi posición abierta. De hecho, como veis, nada más yo meter la orden, ya está en pérdidas. Y eso es porque al final, como tú la compras automáticamente, lo vas a comprar un poquito más bajo del precio real. Vas a comprar el primer precio que tú veas aquí de la persona que esté pujando la operación contraria. Una cosa muy importante que tú tienes que entender es que cuando tú metas una operación en un mercado de perpetuos, lo que tú metes es la contraria a otra persona. Cuando yo compro Bitcoin, otra persona tiene que venderlo para que así sea delta cero. Es decir, para que si yo gano, la otra persona pierda y viceversa. Tu contrato de compra es el contrato de venta de otra persona. Por cada long que hay en un mercado de perpetuos, siempre va a haber un corto de contraparte, porque el dinero no aparece de repente, sino que si tú ganas es porque otra persona está perdiendo. Por eso son mercados de suma cero. Como habéis visto, esta es la orden a mercado, pero ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, cerrar la orden en orden límite. En límite lo que tú vas a hacer es que la operación no se va a tomar instantáneamente, pero tú vas a ser el que provea liquidez para que otra persona que quiera meter la orden a mercado lo pueda hacer. Es decir, cuando tú metes una orden a mercado, estás tomando la orden límite de otra persona. ¿Por qué? Porque la persona que mete una orden límite lo que hace es meter su operación en el libro de órdenes, que va a ser el siguiente apartado que veremos. Pero por ahora, que sepas que cuando tú metas esta orden límite, lo vas a meter aquí, en uno de estos precios. Y la persona que quiera comprar o vender, pues va a tomarlo según cómo esté pujándose la compra y la venta. Lógicamente, el que compra lo quiere comprar más barato y el que vende lo quiere vender más caro. Por eso siempre va a ser el rojo más alto que el verde. Si yo, por ejemplo, quiero vender la orden límite, aquí puedo establecer el precio al que quiero vender. En este caso, 95.413. Imagínate que lo quiero vender más caro. Pues yo puedo clicar y poner el precio que me dé la gana. Por ejemplo, puedo poner 95.420 y aquí acabaría con un profit. Lógicamente, si yo meto esta orden, no se va a tomar automáticamente. De hecho, la voy a meter y como veis en este puntito, aquí está mi orden. Cuando alguien quiera comprar en este precio, lo que va a hacer es tomar mi venta que tenemos aquí colocado. También os he dicho que tenemos órdenes swap, que realmente se utilizan poco, pero son útiles en ciertas situaciones. Y es que las órdenes swap lo que hacen es comprarte compras promediadas. Lo que hacen es hacerte un DCA, en el que te van comprando, promediando con una cierta frecuencia que tú elijas. Realmente lo comento porque esto es algo que en algunos casos puede ser útil. Por ejemplo, cuando vas a comprar cantidades muy grandes y hay muy poca liquidez. Si yo de repente compro 10 millones de dólares en Bitcoin, me voy a comer muchísimo impacto y voy a acabar con menos de esos 10 millones de dólares, de lo que yo tenía previamente. Porque esta liquidez de libro de órdenes es finita. No puedes comprar todo lo que te dé la gana. Por eso estas órdenes swap son interesantes, porque yo, por ejemplo, puedo comprar 2.000 dólares y lo puedo dividir en 30 minutos en rondas de 30 segundos por cada orden. Vamos a ver ahora el funcionamiento del libro de órdenes. Y es que el libro de órdenes lo hemos estado comentando en el apartado anterior, que espero que te hayas visto porque considero que es bastante importante, sobre todo si no tienes ni idea. Si tienes conocimiento, pues te puedes saltar el vídeo como quieras, porque estoy contando cosas bastante básicas y al final entiendo que mucha gente ya sabe todo esto que cuento, pero me gusta siempre hacer las cosas desde los cimientos. Ahora vamos a ver desde cero cómo funciona un libro de órdenes. Y es que, como bien dice su nombre, tenemos aquí distintamente organizados pues un montón de órdenes que tenemos disponibles categorizadas en este libro. Se compacta todo y aquí podemos ver las órdenes que la gente va metiendo. Esto al final son pujas. La gente quiere pujar tanto para comprar, ponerse en largo, como para vender, ponerse en corto. Lógicamente, si yo quiero comprar algo, lo voy a querer comprar lo más barato posible. Si yo, por ejemplo, tengo una casa y hago una casa aquí un poco fea, pero bueno, como siempre hago las casas feísimas, aquí tenemos una casa y la gente puede pujar por ella tanto para comprar como para vender. Aquí tenemos el libro de órdenes que acabamos de crear. Aquí la gente va a meter las órdenes de compra y aquí la gente las de venta. Entonces, básicamente, tú puedes pujar tanto en largo como en corto. Puede que yo quiera comprar la casa en 90.000 y a lo mejor puede que yo quiera vender la casa en 110.000. Esto realmente no aplica en las casas porque no puedes ponerte en corto en una casa. Pero imagínate que el dueño dice, vale, yo la vendo en 110.000. Y ahora el que quiere pujar y comprar dice, pues me parece muy caro. Yo te pongo una puja en 90.000.
Entonces tenemos aquí que la orden de compra es de 90.000 y la orden de venta es de 110.000. Es decir, tenemos aquí un gap súper fuerte que se llama el spread. Y esto es algo súper importante. Y si os tenéis que quedar con algo de este vídeo es acerca del spread. Porque el spread es lo que hace que el 80% de la gente que utiliza un mercado de perpetuos pierda. Y es que cuando tú compras algo, no estás comprándolo al precio justo. Realmente el precio justo de esta casa sería la mitad de 100.000 dólares, porque sabemos la media de la compra y la venta y nos da más o menos 100.000 dólares. Pero claro, si yo quiero vender esta casa, no la voy a poder vender aquí, no la voy a poder comprar a este precio, sino que voy a tener que comprarla al precio que el vendedor me pone, al precio que el vendedor sugiere que se puede hacer. Así que si yo quisiera comprar esta casa, lo tendría que hacer en 110.000 según el vendedor. En cambio, si el vendedor sí o sí la quiere vender ya, la tendría que vender mucho más barata y la tendría que mal vender a 90.000 dólares. Por lo que, aunque el precio justo de esta casa sean 100.000 dólares, por culpa del spread y del libro de órdenes, por culpa de la baja liquidez, tendrías esta diferencia. Y esto ocurre exactamente igual en un libro de órdenes de un mercado de perpetuos. Tenemos el precio real, que sería de 350, contando las centésimas, pero es que si tú luego te quieres venir al libro de órdenes y comprar, lo vas a comprar siempre o un poquito más caro o lo vas a shortear un poquito más barato. Esto sobre todo se ve claramente cuando tú vas a comprar tokens que tienen muy poca liquidez. La liquidez consiste en gente que quiere meter órdenes y aportar órdenes límite al libro de órdenes. Cuando tenemos poca liquidez en el libro de órdenes, se considera un mercado más ilíquido. Cuando un mercado es más ilíquido, es más costoso meter operaciones porque no hay un precio tan similar al real. Tenemos gente que vende su casa muy cara y gente que la quiere comprar muy barata, por lo que no se llega a ese consenso de precio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, me vengo un token muy poco conocido, que tiene mucho menos volumen, Bitcoin, por ejemplo, es un token muy líquido, pues en este caso, si utilizo un token que no lo es, me va a costar un spread bastante caro. ¿Cómo podemos hacer para calcular el spread que pueda tener una moneda? Y es que para ello tenemos que hacer esto que tenemos aquí, que quizás se ve un poco complicado, pero básicamente es restar el precio que tenemos en rojo con el precio que tenemos en verde. Es decir, restar la persona que quiere venderlo más barato y la persona que lo quiere comprar más caro. Entre esta y esta, pues ahí vamos a tener como diferencia el spread. Por ejemplo, calculamos esto menos esto y nos va a dar un spread de esto que tenemos aquí, que es la diferencia que tú vas a tener por cada token que compres. Es decir, yo estoy comprando ahora mismo el token de Mega en 0,21611 y si yo quisiera venderlo automáticamente tendría que venderlo a este precio, que sería de 21,477. Y como veis, el spread es más o menos este que tenemos aquí. Va arbitrando mucho porque los precios se suelen mover de forma muy repentina. Y si pasamos esto a porcentaje, tendríamos un porcentaje de diferencia de 0,61. ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente divides el precio que tienes actualmente en el más caro que tenemos en rojo y lo divides entre el verde, que sería el precio en el cual la gente está dispuesta a comprar. Y aquí, esto de aquí que tenemos es el spread. Si yo, por ejemplo, meto una operación en el token de Mega y lo hago, por ejemplo, en venta, nada más yo meter la orden ya estoy en pérdidas. Y esto es por el spread, porque en vez de comprar a este precio que tenemos aquí, lo que he hecho ha sido shortearlo en este caso al precio más barato. Cuando tú shorteas algo, te conviene shortearlo lo más alto posible, porque así vas a tener más margen de caída. Cuando tú vas a comprar algo, te conviene comprarlo lo más barato posible porque así tiene más margen de subida. Tenemos que poner el pensamiento en largos y cortos. En un mercado de futuros no solamente vas a meter operaciones en largo, sino que también las puedes meter en corto. Así que todo lo que aplique a una, aplica a la otra de forma viceversa. Al igual ocurre si cierro la posición. Si la meto a mercado, en vez de cerrar al valor que tenemos aquí, lo vamos a cerrar al valor que pillemos en el libro de órdenes, en el que también te vas a comer el spread. Es decir, te vas a comer el spread dos veces porque tienes que meter la orden, primero de compra y luego de venta. Es decir, que si yo meto 100 dólares en el token de Mega, en vez de comerme este 0,6, me voy a comer el doble, que sería 1,2. O sea que por cada 100 dólares yo estaría perdiendo 1,2 porque voy a pagar 0,6 cuando compre y 0,6 cuando venda. Tienes que tener en cuenta que cuando tú compras algo, lo vas a comprar
pero luego lo tienes que vender. O sea, te va a permutar dos veces lo que tú estés haciendo. Vamos a pasar ahora a las comisiones. Y es que esto es algo que la gente no entiende porque ve porcentajes muy pequeños y no se saben interpretar. Y tiene mucho sentido porque la verdad que es un poco confuso. Pero os lo voy a explicar de una forma que vais a entender a la perfección. Y es que los mercados de perpetuos tienen comisiones de por medio. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que tú compres algo, vas a pagar una pequeña parte al creador del protocolo, de cada empresa que tiene esos mercados de perpetuos. Por ejemplo, en Hyperliquid, cuando tú compras, vas a pagar esto como comisión, dependiendo de la orden que tú estés metiendo. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando la gente ve esto, no sabe interpretar el porcentaje, porque ven 0,01% o ven 0,045% y la gente no sabe cuantificar cuánto es esto, y hoy os lo voy a explicar. Como digo, dependiendo de qué tipo de orden metas, vas a pagar más o menos. Cuando tú metes las órdenes a mercado, vas a pagar casi siempre más comisión, porque lo que estás haciendo es llevarte la liquidez del libro de órdenes. En cambio, si tú metes órdenes límite, lo que haces es aportar liquidez al mercado, por lo que al protocolo le conviene, y generalmente las comisiones son mucho menores cuando tú metes órdenes límite que órdenes a mercado. Concretamente, los perpetuos utilizan la terminología de maker cuando tú lo que vas a hacer es meter órdenes límite, porque lo que haces es crear, y le llaman taker a las órdenes a mercado, porque en inglés taker es tomar. Tú estás tomando la liquidez que tenemos en el mercado y en maker estás proveyendo liquidez. ¿De dónde viene la duda? La duda viene por este porcentaje. Y es que esto al final, este 0,01, más o menos lo que implica es que tú vas a pagar $1 de comisión por cada 10.000 dólares de volumen. ¿Por qué concretamente esto? Pues bien, para ello lo que vamos a hacer es echarle una foto para que podamos verlo aquí, y lo que vamos a hacer es cuantificar esto de una forma mucho más simple. Básicamente lo que se utiliza generalmente para estas comisiones, se utiliza la terminología de los puntos básicos. Un punto básico, para que quede claro, es 0,01%. Es decir, esto de aquí es 0,01%. Y me diréis, vale, pero 0,1% ¿cuánto es? Pues bien, esto es $1 por cada 10.000 dólares de volumen. ¿Por qué? Porque los puntos básicos están formados por tandas de 10.000. Por ejemplo, cuando escucháis a la Fed decir que van a subir los tipos de interés 25 puntos básicos, lo que significa es que 25 puntos básicos es un 0,25%. Es decir, lo que era $100, pues ahora va a ser 100,25. Fijaos aquí con los puntos básicos. Un porcentaje llega del 0 al 100%, y eso es pues del 0, que es nada, al 100%, que es el total. Los puntos básicos van del 0 al 10.000. Entonces, cuando alguien te diga las comisiones son de 0,025, lo que implica es que estarías pagando $2,5 por cada 10.000 dólares de volumen. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo abro una operación de 1.000 dólares y las comisiones son de 0,03%, ¿cuánta comisión vamos a pagar? Pues aquí podemos hacer el cálculo. Multiplicamos 1.000 dólares por 0,03% y eso nos da una comisión de 30 céntimos que pagaríamos por cada 1.000 dólares. Ten en cuenta que las comisiones se pagan dos veces. Los protocolos tienen mucha cara y en vez de cobrarte la comisión una vez, te la cobran al entrar y al salir, porque estás permutando dos veces. Por lo que esta comisión realmente sería del doble. Y claro, cuando un mercado de perpetuos te cobra mucha comisión, ese mercado es de suma negativa, porque primero tienes que pelear contra el mercado para tú tener tu posición en ganancia. Encima tenemos el spread, que ya os he contado que hay veces que os puede afectar muy gravemente, pero es que encima vas a pagar comisiones. Pero no solo eso, lo vas a pagar encima dos veces, porque vas a comprar y luego vas a cerrar la operación. Por eso los fees tenemos que tenerlos muy en cuenta cuando vayamos a llevar a cabo operaciones. Y es que yo por eso principalmente recomiendo mercados de perpetuos descentralizados, porque las comisiones están mucho mejor que en cualquier exchange centralizado. Vamos a ver ahora cómo funciona el apalancamiento, y quiero que esto lo veamos de una forma sencilla y rápida, porque creo que al final todo el mundo sabe más o menos cómo funciona el apalancamiento, pero quiero contaros algunas cosas que a lo mejor nunca habéis caído. El apalancamiento te permite multiplicar tu capital por todo lo que quieras. Y claro, cuando te dicen eso, tú dices, vale, pero ese dinero ¿de dónde viene? Porque cuando yo empecé a ver cómo funcionaba todo esto hace ya unos años, pues decía, vale, yo me puedo apalancar a un por 40, pero ese por 40, ¿quién me lo da? Es decir, si yo tengo 10 dólares y abro una operación por 400 dólares, ¿quién me da esa diferencia para yo poder apalancarme?
Y la respuesta es que cuando tú te apalancas, nadie te da ese dinero, sino que tú lo único que haces es pues multiplicar por 40 ese capital y lo provees al mercado. Y luego otra persona vendrá y te tomará la operación contraria. Por lo que si tú ganas o pierdes, va a ser lo contrario que le va a ocurrir a la persona que ha abierto la operación contraria a ti. Si yo meto una operación, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de 3.000 dólares apalancado por 40, yo estoy utilizando solamente 80 dólares, como veis aquí. Pero mi operación va a computar a por 40, es decir, a 3.400 dólares. No hay nadie que a mí me preste este dinero, pero cuando yo meta la orden voy a estar mucho más expuesto a la liquidación. Y claro, si yo meto esta operación, a la mínima que el precio se mueva, me van a liquidar. De hecho, aquí lo dicen claramente. Si tu portfolio representa el 95% o más del capital que tú tienes abierto, ahí ya vas a ser propenso a que te liquiden. Para que alguien te liquide, lo que puedes hacer, lo que hacen los market makers, que son los bots, es operar y liquidarte. En caso de que no te liquiden tu operación, Hyperliquid lo que hace es ejecutar la Vault, que es un dinero conjunto que he depositado, que lo que hace es ir constantemente liquidando posiciones de gente y de aquí sacando este rendimiento. Todo esto no tienes que saberlo porque cada protocolo funciona distinto, pero como norma general, si tu pérdida está a punto de equivaler al dinero que has depositado, vas a perder tu dinero, te vas a quemar la cuenta. Si yo tengo 1.000 dólares de pérdida y en mi portfolio hay 1.050 dólares, me van a liquidar, porque como hemos dicho, es al 95% de la posición. Esto se hace para pues, evitar que haya pérdidas por parte del protocolo y que siempre se sustente el capital, para que cuando una persona gane, otra pierda, pero que nunca haya dinero negativo, porque esto es algo que no puede ocurrir. Vamos a ver ahora el tema del margen, y yo creo que esto prácticamente casi todo el mundo lo conoce, pero creo que cabe mencionarlo porque a veces que puede ser un poco confuso, ¿vale? Bueno, voy a cerrar todas las operaciones que tengo abiertas, que hago de prueba, y vamos a ver concretamente cómo funciona. Tenemos dos tipos de márgenes, el cross, que es el cruzado, o el isolated, que es el aislado. Cuando tú metes órdenes en isolated, lo que haces es decir, vale, voy a comprar 20 dólares en Bitcoin y si pasa cualquier cosa, lo máximo que yo puedo perder es la operación que yo estoy llevando a cabo. Es decir, si yo compro 20 dólares, solo puedo perder 20 dólares. Nunca voy a perder más. Vais a ver que yo nunca voy a ser liquidado. Y esto es porque como es margen cross de cruzado, el capital que yo tengo aquí, que son de 20 dólares, realmente no es de 20 dólares, es de 80 dólares que yo tengo como colateral. Así que si en caso de que Bitcoin caiga, a mí nunca me van a poder liquidar porque solo voy a perder los 20 dólares y ya está. Margen aislado, lo que vas a hacer es meter posiciones individuales. Va a ser más probable que te liquiden, pero si te liquidan vas a perder menor cantidad. En cambio, cruzado lo que hace es utilizar todo el portfolio de tu cuenta como colateral. Y si algo cae fuerte, vas a quemar tu cuenta completamente, pero va a ser menos propenso a que te liquiden porque vas a tener más colateral. Vamos a hablar ahora acerca del Open Interest, y es que esta es una métrica que se suele utilizar bastante a la hora de los perpetuos para analizar métricas, y esto lo que indica es el dinero total que hay activo en valor de operaciones. Por ejemplo, tenemos aquí en Bitcoin este par, esta gráfica, y tenemos un interés de 2.8 billones americanos. Esto quiere decir que tenemos una cantidad de activos abierta en posiciones tanto en largo como en corto de 2.8 mil millones de dólares. Ahora mismo, si yo por ejemplo meto una posición de 2.000 dólares, este Open Interest va a sumar 2.000 dólares. El momento en el que yo cierre la operación, estos 2.000 dólares ya no van a contabilizar como interés porque ya he cerrado la operación. Cuando tenemos esta métrica comparada con la del volumen, siempre vamos a ver que el Open Interest suele ser menor al volumen, porque si yo compro 2.000 y vendo 2.000, son 4.000 de volumen, y este volumen contabiliza independientemente del tiempo durante el que yo mantenga la operación. Esto no es tan importante saberlo, pero bueno, el Open Interest es una métrica importante a la hora de analizar cuál es el mejor mercado de perpetuo actualmente. Y es que viendo el Open Interest, el OI, que es el sinónimo que se utiliza para simplificarlo, vamos a ver que siempre el top número uno es Hyperliquid y es el exchange en el que más gente confía. Como os he comentado, ya hemos visto un poco las liquidaciones, pero bueno, quiero repetirlo en un apartado en caso de que no te hayas visto el apartado de margen y apalancamiento. La liquidación básicamente va a concurrir en caso de que tu pérdida en el perpetuo sea mayor o igual al precio de tu portfolio completamente. Si yo, por ejemplo, pierdo 1.000 dólares en una operación y mi portfolio es de 10.000 dólares,
no me van a liquidar porque no va a haber ningún problema. Tengo dinero suficiente para pagar todo eso. En cambio, si mi dinero es de $1000 y yo he perdido $950, te van a liquidar tu posición. Lo que ocurre cuando te liquidan tu posición es que te cierran la operación independientemente de lo que estés haciendo. Si tú eres una posición en largo, cae mucho Bitcoin y te liquidan, tu posición se va a cerrar. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas ballenas manipulan el precio y lo que hacen es meter velazos tanto alcistas como bajistas para que la gente sea liquidada. Por ejemplo, aquí tenemos un velazo alcista, aquí tenemos un velazo bajista. Y claro, si tú te apalancas mucho, es muy probable que por fluctuaciones en el precio y manipulaciones lleves a cabo liquidaciones y pierdas. Imagínate la persona que estaba aquí y quiso meterle, por ejemplo, un long a Bitcoin. Ese long realmente fue bien porque el precio de aquí a aquí subió. Pero claro, si por el medio te acaban liquidando para arriba o para abajo, vas a tener un velazo, vas a cerrar tu operación y luego el precio a lo mejor sube y no te vas a llevar ese beneficio. Siempre es interesante evitar la liquidación en lo máximo posible. Y es que aquí tenemos la fórmula de la liquidación, la cual es un poco compleja y no os voy a explicar. Pero básicamente te van a liquidar cuando el precio alcance cierto punto en el que tú no vas a poder mantener esa operación abierta y tu capital va a ser inferior a la pérdida que tienes, ¿vale? Como he dicho antes, si yo pierdo $1000 y mi portfolio es $1000, yo no puedo tener dinero negativo, ¿vale? Tienen que sí o sí cortarte la fuente y que ya no puedas hacer nada más. En un mercado de perpetuos el dinero no llueve del cielo. Cuando tú ganas, se lo estás quitando a otra persona y cuando tú pierdes, otra persona está ganando a tu costa, ¿vale? Sé que puede sonar feo, pero bueno, el mercado es así funciona y las reglas son las reglas. Así que si uno quiere tomar el riesgo, tiene que tener en cuenta que tenemos el factor de la liquidación. Concretamente, Hyperliquid te liquida al 95%, que esto lo hemos visto en el otro apartado, en el que si yo, por ejemplo, tengo $1000 de pérdida y mi portfolio es de 1050, independientemente de lo que pase, te van a liquidar y vas a tener pues esta penalización que tú vas a perder porque te van a cerrar la operación al 95%. Ten en cuenta que este precio de liquidación lo mejor es evitarlo, así que siempre te puedes colocar un take profit o un stop loss en el cual tú vas a poder elegir en qué puntos quieres que tu operación pare, tanto en beneficio como en pérdida. Por ejemplo, cuando la operación tenga un profit de, por ejemplo, $12, pues me cierro la operación. Y si quieres que nunca te liquiden, pues te pones una pérdida máxima, por ejemplo, de $12. Si yo meto estas órdenes, se van a colocar el take profit y el stop loss y yo sé así que nunca me van a liquidar. Vamos a comentar ahora el funding rate y es que quizás el vídeo se ha hecho un poco pesado, pero mi objetivo, como digo, es contar todo desde cero y quiero contar el funding desde cero hasta un poquito pues más avanzado y todo lo que podemos hacer con este funding. El funding es la tasa de financiación y como hemos dicho al principio del vídeo, hace ya un rato largo, este funding viene porque los mercados tienen que regularse. En el mundo tradicional tenemos lo que se llaman las opciones a vencimiento, donde tú vas a comprar un commodity como es petróleo, plata, oro y eso pues va a tener un futuro en el que está establecido cuándo va a vencer. Por ejemplo, yo compro petróleo y tiene un vencimiento de un mes y cuando llegue a ese vencimiento va a ser el precio el que es y de esa forma pues se regula el mercado. En cripto no ocurre eso porque las opciones son de perpetuos indefinidas. Yo puedo abrir la operación todo el tiempo que a mí me dé la gana. Y claro, como no hay vencimiento, el precio a lo mejor hace lo que le dé la gana. Y para ello se crea esta tasa de financiación, también conocida como funding rate. Esta tasa se paga para equilibrar el precio tanto a la alza como a la baja. Lo que se intenta con esta tasa es que el precio se mantenga lo más estable posible y se mantenga lo más parecido posible al Oracle Price o también al mercado de spot. Por ejemplo, aquí tenemos el mercado de perpetuos de Bitcoin y podemos ver que Bitcoin cotiza a 351. En cambio, en el precio spot cotiza en 318. Por eso tenemos este funding en el cual si tú metes un short a esta moneda te van a pagar un 10% anual. Lo que la gente suele hacer es comprar en spot, meter un short en perpetuos y sacarle esta diferencia con el funding y así regulan el precio. El funding casi siempre, el 80% del tiempo, va a ser de 10.95 porque el funding se calcula cada 8 horas y lo que generalmente suele ocurrir es que suele ser de 0.01 cada 8 horas. 8 horas por 3 es un día
y un día por 365, que son los días del año, tenemos este 10.95, que suele ser generalmente el funding que se suele pagar. Imagínate, por ejemplo, que surge una muy mala noticia con un token. Por ejemplo, tenemos aquí este token y de repente mañana empiezan a haber muchas noticias malas. Mucha gente se va a poner en corto y va a haber más cortos que largos. Así que para equilibrar este imbalance, el funding va a premiar a la gente que se pone en largo. Todo este tema del funding quizás es un poquito complejo y tiene bastante más tralla detrás, así que sepáis que en la enciclopedia, en el Discord que tenemos ahí abajo, tenemos un tutorial hablando acerca de los funding rates y cómo podemos utilizar los funding rates para generar rendimiento, porque tú puedes perfectamente colocarte en la opción ganadora, llevarte este funding y así ganar rendimiento mientras te cubres de tu posición sin exponerte a volatilidad. Esto es algo que comentamos mucho en el canal y no lo quiero hacer en este porque al final es un vídeo didáctico para aprender los mecanismos, no para generar rendimiento. El rendimiento lo haremos en otras estrategias, pero aquí quiero que quede claro todo de una forma principiante y desde cero. Lo que tienes que tener en cuenta, que esto no lo he dicho todavía, es que el funding se paga cada hora. Aquí tenemos un contador y es que siempre en las horas puntas este funding se ejecuta. No es algo que constantemente tú vayas a tener que pagar o a ti te vayan a pagar, sino que cada hora punta este funding se contabiliza. Si yo, por ejemplo, abro una operación durante 30 minutos y ese lapso de 30 minutos no concurre en hora punta, por ejemplo, las 12, las 11, las 10, las 9, 00, lógicamente, si no pasa por ese lapso de tiempo, yo no voy a pagar funding, tampoco lo voy a cobrar. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Este funding matemáticamente es un poco complicado de calcular y es que lo que hace Hyperliquid, que es lo que hacen prácticamente todos, es sacar una media ponderada de la diferencia entre el perpetuo y luego el precio real que tiene la moneda. Lo que hace Hyperliquid cada 5 segundos es calcular lo que se llama el premium. El premium es la diferencia entre el precio real de futuros y el precio spot de esa misma moneda. Básicamente restas el precio real menos el precio del oráculo y ahí tienes ese premium que es la diferencia. Por ejemplo, si la diferencia es positiva, quiere decir que el precio de futuros vale más caro que el precio real. Así que cuando el precio es mayor al real, lo que se pone es un funding en el que pagan al que se pone en corto. De hecho, cuando el interés es positivo, por ejemplo, tú ves que el funding sale positivo, a ti te van a pagar si te pones en corto y al revés. Si el funding es negativo, tú vas a tener que pagar si te pones en corto, pero si te pones en largo, tú vas a ganar liquidez. Por ejemplo, aquí veis, si el precio medio que se ha sacado es de 10.100 y el precio en spot es de 10.000, el interés acaba siendo positivo, es decir, te pagan si te pones en corto porque cubrimos esta ineficiencia del mercado. Por último, quiero hacerte un inciso y contarte un poquito de promo. Y es que si has llegado hasta esta parte del vídeo, yo estoy convencido de que te interesa aprender acerca de todo lo que tenemos en DeFi. Este vídeo ha sido más didáctico y realmente no hemos centrado en estrategias. Si te interesa entrar en estrategias o incluso profundizar más en todo esto que hemos contado, te recomiendo que te metas en la enciclopedia DeFi. Ahí vas a tener un kit completo acerca de todo lo que tienes que saber acerca del sector para poder moverte, tanto para farmings, airdrops, tutoriales, artículos, libros, herramientas, conceptos, fórmulas, wallets que puedes usar para rastrear y copiar sus movimientos y calculadoras Excel, entre muchas otras cosas, además del acceso a la comunidad, donde somos más de 1000 personas y aquí contamos constantemente noticias, estrategias de farming y novedades que yo constantemente voy aplicando para generar rendimiento. Realmente no te quiero dar la chapa con todo esto, así que si te interesa, métete al Discord y aquí en este apartado vas a poder verte este tutorial donde te cuento cómo funciona. Así que si te interesa, métete y si no, sin ningún tipo de compromiso porque realmente no hay ningún problema. Si quieres ver lo que opina la gente que ya está dentro, te recomiendo clicar aquí una vez te metas en el Discord para que así puedas ver las opiniones de la gente que ya está dentro. Y además, si luego me quieres contactar para entrar, te recomiendo que cliques aquí para que así puedas abrirme un ticket y contactarme. Actualmente está un descuento del 60% y vas a tener acceso de por vida. Así que si quieres entrar, métete, escríbeme un ticket y por ahí podemos hablar. Y listo, no tengo nada más que decir. Sinceramente espero que este vídeo te haya gustado, quizás ha sido muy chapa, un poco aburrido, pero de verdad que esto es muy importante para evitar pérdidas y para saber dónde pones tu dinero, que considero que es lo más importante
que hay que tener en cuenta y que poca gente lo hace. Así que espero que tengas un muy buen día y hasta luego. Chao.